Presidente, déjeme hablar de política o plantearle. Hace prácticamente un año le plantea usted a la Nación una iniciativa que fue ampliamente comentada, su decálogo. Y bueno, tomó usted la iniciativa en un montón de temas que permitían los nudos problemáticos que tiene este país para ir avanzando. A casi un año de ese decálogo y de cara al informe que presentará en los próximos días, ¿cómo vamos, presidente? ¿Qué lectura hace de lo que ha podido hacer y de lo que no ha podido hacer? Bueno, lo más lamentable es que no ha avanzado la iniciativa de reforma política, ¿no? Pero también me alienta que algunos senadores, algunos legisladores, desde luego los del PAN, han insistido en el tema y yo tengo la esperanza de que haya la suficiente responsabilidad en el Congreso para que se avance en temas claves, por ejemplo, como la elección consecutiva de legisladores y de alcaldes. Comentábamos precisamente antes de esta entrevista que pues un eslabón muy débil de la lucha contra la criminalidad es la estructura municipal, ¿no? Pero evidentemente con alcaldes que forzosamente tienen que dejar su cargo 3 años después, pues ninguno tiene un incentivo claro para hacer un esfuerzo de largo plazo de reforzamiento institucional como se necesita en una presidencia municipal. Si no se da paso a la elección consecutiva de alcaldes, vamos a seguir teniendo este problema, no solo para policías municipales eficaces, sino también para infraestructura de largo plazo, para servicios y para la propia calidad de gobierno, ¿no? Entonces son reformas que sí le benefician al ciudadano y que desgraciadamente han sido hechas a un lado, a mi juicio simplemente por intereses y cálculos de carácter estrictamente político-electoral. Porque cuando uno ve, por ejemplo, el tema de la inseguridad, presidente, y ve el caso de Delmiro Cavazos o el caso de Torreón, ve uno que los presidentes municipales están en muchos sentidos inermes. Yo lo que no entiendo es cómo digamos, el Congreso de la Unión registra eso y no registra que o se refuerza precisamente la fortaleza de los ayuntamientos o no sé a dónde vamos a ir. Se lo pregunto porque hay esta discusión de la policía única por estados. He oído que los señores alcaldes, con los que platicará en las próximas horas, presidente, han dicho que ellos no están de acuerdo con esa iniciativa. ¿Cómo se va a cuadrar esto entre los 3 niveles de gobierno, sabiendo que es un tema pues importantísimo para usted y para todo el país? Y por eso quiero conversar con ellos en el diálogo por la seguridad del día de hoy. Me interesa su punto de vista. Yo también, digamos, soy municipalista, federalista, pero mira, la situación de Delmiro nos llevó a un punto pues, terrible. Un hombre muy bueno, entregado a Santiago, buen padre de familia, que es sacrificado por sus propios policías, ¿no? Que a su vez son acosados por una criminalidad que está acosando y atacando a los ciudadanos, también desesperado un poco por la lucha en la que está inserta contra otros grupos criminales. Pero el nivel municipal es un nivel muy débil que requiere necesariamente una estructura logística y hasta por la propia cobertura y protección de los policías de un nivel superior, que este debe ser o estatal o nacional. Y me parece que en el marco federal que tenemos, la discusión ha llevado a formar policías estatales sólidas y confiables. Y tenemos varias alternativas que te las resumo muy gráficamente. Una es que haya una sola policía en los estados desapareciendo las municipales. Otra es que haya mando único, que es el objetivo, donde coexistan policías estatales y policías municipales. Eso es. Quizá con diversos grados de responsabilidad municipal. Hay quien insiste en que la policía municipal se conserve como una especie de guardia municipal, gendarmería municipal, en fin, encargada precisamente del respeto, orden, buen gobierno, orden público, mercados, fiestas, asistencia vecinal. Y otra más, que me parece muy interesante, que sea subsidiaria, es decir, que en aquellos municipios que demuestren o certifiquen que sí tienen la capacidad logística y operativa de tener una buena policía, y así lo decidan y lo demuestren, se respete su policía, siempre y cuando esté coordinada estatal y nacionalmente. Y en aquellos municipios, que puede ser Santiago, o puede ser Anáhuac, o puede ser Nava en Coahuila, o muchos municipios que ya ni a policía llegan porque nadie quiere ser policía, pues evidentemente que se encargue de ello la seguridad estatal. La seguridad estatal. A ver, le hago una pregunta de manera directa, presidente, que formulo cotidianamente con la opinión, con el auditorio de Enfoque. Yo escucho a políticos que vienen a hablar con usted y dicen, presidente, retoque su estrategia. O le dicen a la opinión pública, retóquela. Y después escucho a gobernadores, hace unos días a Rodrigo Medina, al gobernador Hernández, decir, presidente, mándenos más fuerzas federales. Aquí en su despacho, cuando usted recibe esos 2 mensajes, dice, a ver, usted me está pidiendo que retoque y usted me está pidiendo que le dé más de la misma estrategia. ¿Cómo resuelve eso el jefe de Estado? Lo paradójico, Leonardo, es que ha habido personajes, que no son los que tú me mencionas, por cierto, debo reconocerlo,
que por la mañana me gritan en sus estados que cambie la estrategia, que está equivocada, y por la tarde vienen a pedirme que les mande más ejército y que felicidades y que por favor no los deje, que tienen muchos problemas, ¿no? ¿Y así es la vida? Pues, ¿o no, cómo pues, son gajes del oficio, ¿no? En la política hay muchos discursos dobles o hasta triples. Pero lo que he dicho en los diálogos es, bueno, yo estoy dispuesto a revisar la estrategia de Leonardo. ¿Por qué? Porque soy un hombre y como persona pues puedo estar equivocado, lo admito, pero sí quiero que me digan, a ver, exactamente cómo quieres que la modifique. Está bien, la quiero revisar, ¿qué quieres que revise? ¿Qué quieres que quite o qué quieres que ponga? Y las respuestas son, no, pues que haya más educación, porque las pues sí, pero a ver, espera, ¿y qué hago con esta gente de este pueblo en concreto, donde la están secuestrando, la están extorsionando, y su policía no le entra porque tiene miedo, porque está comparado o está amenazada? ¿Qué hago con esta gente que me dice que no tiene a quién denunciar porque no confía en sus autoridades? ¿Qué hago con esta gente que le están pidiendo 5,000 pesos al mes para tener su puesto en el mercado? ¿No? Esos son problemas que no pueden esperar a que en México haya todas las universidades que queremos. Esos son problemas que hay que resolver ahorita. Y hay que entrarle ahorita, hay que entrarle con todo. ¿Y qué hago con estos criminales? Son capaces de asesinar impune y cobardemente a 70 inocentes, o no sé si sean criminales o no, pero los asesinan, suponiendo que sean gente inocente. ¿Y qué? ¿Los vamos a dejar esperando a ver a qué horas tenemos más deporte en el país? Pues no, tenemos que actuar contra ellos. Y si tienen ellos armas y camionetas, yo también tengo que mandarles armas y camionetas y aviones y helicópteros y tanques y todo. Pero no es una forma de evadir el debate, es decir, tengamos más deporte y entonces a lo mejor hay menos criminales. Se lo pregunto porque lo he escuchado en varias ocasiones y bueno, me gustaría que se lo comentara al auditorio, diciendo, el presidente no puede solo con esto, o esto no es una guerra que Felipe Calderón haya planteado. ¿Quién no está acompañándolo, presidente? Porque en el momento de la deliberación pública yo veo que hay sectores o actores que no asumen la parte que les toca y dicen, a ver, que cambie la estrategia del presidente y con eso vamos a estar mejor. Pero ¿quién no está cumpliendo? Mira, por ejemplo, hay legisladores de oposición que dicen, no, pues esta es una lucha del presidente, es una guerra del presidente. Ahora sí que a ver cómo le va. Y casi sin decirlo, pero como entre dientes diciendo, ojalá fracase, ¿no? Porque eso implica una oportunidad política. Yo no sé si hay alguien que esté apostando al fracaso del gobierno, pero hay discursos que hacen ver como si esto fuera un problema mío, ¿no? Es un problema de esa gente que está sufriendo. Segundo, no siempre se acompaña el esfuerzo del gobierno federal con un esfuerzo local, por ejemplo, en materia de fuerza pública, ¿no? Por ejemplo, hay estados o localidades que, pues sí, ven pasar a los soldados o a los policías federales y hasta aplauden, pero se hacen a un lado. Y la verdad es que no se puede solo, Leonardo, necesitamos gente, necesitamos ir juntos. Yo no digo que vayan por delante ellos, yo no digo que no tengan nuestro refuerzo y nuestro apoyo, es más, vamos, pero vamos juntos, porque la paradoja es esta, con todo el esfuerzo que hemos hecho para fortalecer la Policía Federal, al pasarla de más o menos 6,000 elementos a 33,000, mejor entrenados, mejor pagados, mejor reclutados, pues a final de cuentas la Policía Federal son 33,000 y la suma de policías estatales y locales son 430,000. Entonces, el día en que esos 9 de cada 10 policías que hay en el país sea verdaderamente, igualmente confiable, bien pagado, bien entrenado e igualmente comprometido, ese día vamos a darle la vuelta por completo al problema de la criminalidad. Pero mientras ese día no llegue, pues yo seguiré mandando soldados y policías federales a esta población, a esta otra, regresan, se van a otro lado. Pero ahí donde estuvieron operando y actuando, pues vuelve a florecer la criminalidad porque no hay institucionalidad que les haga frente. Claro. Y este es un régimen federal, es una constitución federal, y yo lo que pido es que todos nos hagamos cargo de la federación. Cuenta la historia que cuando vino la intervención americana del 47, muy pocos estados, creo que 4, fueron los únicos que aportaron hombres, armas o dinero para enfrentar a los americanos. Y los demás, fundamentalmente por razones políticas, porque si eran conservador, no sé, pues no le entraron. Yo creo que toda proporción guardada, debemos evitar que nos pase eso en México. Este es un problema de todos, todos debemos entrarle. El que no pueda solo, por supuesto que le ayudamos, pero yo digo ayudémonos, no es un problema del presidente, es un problema de México. Creo que es una gran reflexión para el Bicentenario. Imaginar que el presidente algún día dijera, pues tengo 200,000 soldados y tengo 30,000 policías, están fatigados de estar cumpliendo funciones que les tocan a las policías locales, a ver cuándo los gobernadores hacen su tarea
y me ayudan a regresarlos a los cuarteles. Pero en fin, usted cumple la función que le toca como jefe de Estado. Hay cosas de la estrategia que se pierden, presidente. Le abordo una. Hace unas semanas o meses su gobierno mandó una disposición de que ya no circularan dólares en efectivo en el país, una medida eficaz para enfrentar el lavado de dinero. Escuchaba que después le preguntaban si había hecho algo para el lavado de dinero. Le pregunto, ¿va a mandar una estrategia más amplia, una ley más amplia para enfrentar ese tema? Sí, voy a presentar en los próximos días una estrategia replanteada sobre el lavado de dinero, porque ha sido un tema que ha salido en los diálogos. Va a ser mucho más activa, mucho más controversial, Leonardo, lo advierto, porque va a tratar, entre otros temas, el uso de efectivo, por ejemplo, de que no puedas llegar a comprar una casa que vale $2 millones con $2 millones en bolsas, ¿no? El que no puedas hacer transacciones, o no de dólares, de pesos, ¿no? O de sí, ¿no? 10 millones de pesos en una maleta, ¿no? Ese tipo de cosas van a ser controvertidas, pero hay que hacerlas, no me cabe duda. Tenemos que cerrarle el paso al lavado de dinero en México, que es abundantísimo. Y no solo es una estrategia, sino también mandaré una iniciativa al Congreso de la Unión para abordar este tema. Ya. Presidente, le pregunto, quedan todavía 2 años de su mandato, algunos ya están instalados en el 2012, pero ¿ve usted todavía una buena ventana de oportunidad para hacer grandes transformaciones para este país? 2 años, 3 meses, 6 días, Leonardo, para ser exactos, y yo estoy decidido a pelear hasta el último día de mi gobierno por las cosas y por los objetivos que me he propuesto, ¿eh? Y es muchísimo tiempo, pues esto no es ni siquiera la pausa de los 2 minutos, es pues más de un cuarto, ¿no? Es más, literalmente más de un tercio de juego, digámoslo así, o de, metafóricamente hablando, es de presidencia. En términos taurinos, el tercer tercio es el tercio de la faena, es el tercio de la suerte, es el tercio del resultado final. Y yo estoy decidido a jugar mi tercer tercio, o a actuar en mi tercer tercio con todo. Es más, con más entusiasmo y con más determinación que el del primer día de mi gobierno, que de por sí estuvo bastante interesante. Muy bien. Una última pregunta, presidente, sobre el frente exterior. ¿No le preocupa la evolución que ha tomado la política en los Estados Unidos? Va a haber elecciones en noviembre y está una posible legalización del consumo de marihuana para propósitos recreativos en California. ¿El frente norteamericano cómo lo ve el presidente? Pues sí me preocupa, por supuesto, porque estos señores toman decisiones o viven o actúan y les importa muy poco lo que nos afecte a los demás, porque todo este problema inició por el hecho de que México tiene de vecino al mayor consumidor de drogas del mundo, con el problema de que todo el mundo le quiere vender droga por nuestra puerta o por nuestra ventana. Y para colmo, el vecino ahora se dedica a un negocio que era ya muy viejo para él, pero lo ha renovado, de venta de armas y que vende indiscriminadamente. Y todo el mundo le compra armas a él y esas armas vienen y las usan contra nosotros. Entonces tenemos un vecino que a pesar de tener un presidente, a mi juicio, muy responsable y muy preocupado por México, sí es un vecino en general irresponsable en este tema, por ejemplo. Y ahora resulta que en lugar de enfrentar, como se comprometió, a reducir el consumo de drogas, pues simplemente las legaliza. Y en sus propias películas y programas hasta deifica, diría yo, exalta, por ejemplo, el uso de la marihuana, le atribuye legalmente usos medicinales. Lo vende, los estudiantes norteamericanos, por ejemplo, en una universidad, pues ya es una señal de estatus el fumar marihuana. Ah, eso sí, el que fume cigarros, para afuera, porque ese sí es un apestado y todo, ¿no? Pero marihuana, pues más de 100 millones de americanos la han probado. 33% de sus estudiantes la usan. Es una irresponsabilidad, digo yo, como sociedad, tremenda, y que sí nos afecta. Y como nos ha afectado el consumo de marihuana y de otras drogas, y que eso ha determinado en buena parte México, también evidentemente una decisión legislativa tan importante nos va a obligar a una reflexión seria y también a una respuesta que debe meditarse con mucho cuidado. Señor presidente, le agradezco enormemente que haya atendido Enfoque esta mañana. Al contrario, gracias a todo Enfoque y gracias, Leonardo. Gracias, presidente. El presidente...